Soy Lorenzo Meyer y en esta ocasión voy a leer mi columna quincenal para Sin embargo, que he titulado El gran juego China-Estados Unidos. La esencia del juego suma cero es clara. Lo que un jugador gana es lo que el otro pierde. Desde la perspectiva de Washington, ese es justamente el tipo de relación política que hoy tiene Estados Unidos con China. De ahí la hostilidad de Washington hacia la potencia asiática. En el año de 2024, el PIB de China, país con alrededor de 1.410 millones de habitantes, creció al 5.4% anual, en tanto que de los 340 millones de norteamericanos lo hizo solo a la mitad, al 2.8%. ¿A dónde conduce esta dinámica? Bueno, resulta que seguir de cerca la competencia y confrontación de las grandes potencias en la arena internacional es siempre un gran espectáculo. Sus movimientos y choques algo se asemejan al de los gladiadores en los circos romanos, aunque con una gran diferencia. Hoy y con frecuencia, la sangre que puede correr la derraman no los actores centrales, no los gladiadores grandes, sino los periféricos. Y es que un choque directo entre los contendientes puede llevar a una hecatombe nuclear mundial. Es por eso que, si en el pasado las grandes potencias nunca descartaban la posibilidad de enfrentarse directamente, en esta era atómica esa posibilidad se ha cerrado y recurren al uso de sus peones y en teatros periféricos. Ejemplos de lo anterior no escasean. La guerra civil en Grecia de 1946 a 49, la de Corea de 1950 a 53, el conflicto por el canal de Suez en 1956 y docenas de otros eventos como golpes de Estado o guerras civiles intervenidas por una o más de las potencias, como ocurrió en Guatemala en 54, en el Congo en 1960-65, en Angola en 1961 a 75, en la crisis de los misiles en Cuba en 62 o en el golpe militar de Chile en 73. También la guerra de los Balcanes de 91 a 2001 tuvo las mismas características. La lista es larga. El sistema de poder internacional que provocó las dos guerras mundiales del siglo XX estaba influido por los intereses de varias potencias europeas, más los Estados Unidos y Japón. En esa coyuntura, China fue apenas una expotencia histórica y objeto del deseo del imperio japonés y de su proyecto de hegemonía, el denominado Esfera de Coprosperidad Asiática. A partir de la derrota de la Alemania nazi y de sus aliados, el sistema mundial fue diferente, uno dominado por solo dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya rivalidad llevó a una larga guerra fría entre ellas, pero con numerosos conflictos violentos, como ya se dijo, en sus periferias. En esa bipolaridad, en tensión permanente, una China pauperizada y en reconstrucción como resultado de su tremenda lucha contra Japón, China había sufrido alrededor de 20 millones de bajas civiles y militares entre 1937 y 1945. Esa China, digo, apenas si fue tomada en cuenta como actor internacional periférico. El sistema bipolar anterior llegó a su fin en 1991 con la desaparición de la URSS. Inevitablemente, a la bipolaridad la sustituyó un sistema unipolar con su único centro en Washington. Sin embargo,
Ese sistema dominado por Estados Unidos pareciera estar llegando a su etapa final. El momento cumbre de ese periodo en el que aún nos encontramos lo simbolizó el lanzamiento encabezado por un par de intelectuales públicos de derecha norteamericanos, Robert Kagan y William Kristol, que desde Washington y en 1997 anunciaron con gran confianza y entusiasmo un llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Sin embargo, ese proyecto, que pretendía esbozar las grandes líneas políticas que permitirían mantener la supremacía norteamericana mundial por 100 años más, sobrevivió apenas una década, pues en el 2006 desapareció y quedó claro que desde su inicio esa pretensión estaba ya fuera de contexto. En la actualidad ya es posible afirmar que China ha alcanzado el estatus de superpotencia y eso inaugura una nueva etapa de bipolaridad. En la llamada guerra de los aranceles que recientemente le declaró el presidente Donald Trump al mundo y particularmente a China, le puso tarifas a las importaciones procedentes de China del 140%. Pero al final, como sabemos, Washington simplemente se vio obligado a desistir de su empeño. Fue derrotado. En un ensayo reciente publicado en The New York Times y titulado El momento en que China demostró que había logrado paridad con Norteamérica, el título es The Moment China Proved It Was America's Equal, Rush Doshi, un experto en China y que fue miembro del Consejo de Seguridad del presidente Biden, sostiene que Washington ya necesita de aliados para mantener la política de competencia con China, pues por sí solo Estados Unidos ya no puede imponerse sobre una China que va acumulando poder económico y a una velocidad realmente sorprendente. Lydia Polgrim, otra experta en el tema, llega a la misma conclusión y en el mismo diario, aunque desde una perspectiva distinta. Dice, China busca usurpar el lugar que por derecho le corresponde a Estados Unidos, le corresponde mantenerse a la cabeza del mundo. Esto en el periódico del 21 de noviembre de este año. En fin, que desde diferentes perspectivas se acepta que Estados Unidos ya tiene compañía en la cúspide de la pirámide de poder mundial. Ahora paso a una sección que subtitule Estilos muy diferentes. Como lo ha subrayado un reconocido experto en los procesos de globalización, el economista y profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, China es una historia milenaria y solo excepcionalmente ha buscado invadir y colonizar a sus vecinos, excepcionalmente. El enorme y unificado imperio chino no fue imperialista al estilo de Europa o de Estados Unidos, porque, entre otras cosas, sus recursos humanos y naturales lo hicieron autosuficiente por milenios. Las tres pequeñas carabelas de Colón que inauguraron la globalización del imperialismo europeo moderno eran poca cosa frente a la gran flota china de entonces. Docenas de grandes barcos de 5 mástiles que incluían además a varios miles de tripulantes y soldados y hasta una biblioteca comandada por el almirante Shen He, que se hizo a la mar entre 1405 y 1433, llegó al África y a la península arábiga. Shen He eh, Shen capitaneó 7 expediciones, pero no en plan de conquista como lo hicieron los europeos en América, sino para dar a conocer al mundo la importancia de la civilización y el imperio chinos. Hasta hoy, China, con alrededor de 1.410 millones de habitantes y con pleno dominio de la tecnología más avanzada, pareciera buscar
fuera de sus fronteras mercados y materias primas para mantener la dinámica de su economía, pero no necesariamente imponer su voluntad, imponer su modelo económico y su predominio sobre los procesos políticos domésticos en las sociedades con las que está tejiendo su compleja red comercial. Y ahora la conclusión. A creer que no, para México y por ahora y por un futuro difícil de vislumbrar, la influencia del factor norteamericano seguirá siendo un elemento determinante en nuestra evolución económica, política, social e incluso cultural. Sin embargo, ya es factible y quizá conveniente diseñar algunos futuros posibles para nuestro país a partir de un declive relativo de la superpotencia vecina del norte y de la posible formación de un sistema de poder internacional diferente al actual, uno con mayor juego político para actores como México. Una gran incógnita respecto a los futuros posibles es la pregunta que da título con que se inicia esta columna. ¿La nueva bipolaridad en ciernes será una tensión permanente al estilo de la vieja Guerra Fría? ¿O la potencia en descenso aceptará como inevitable lo que sugiere el título mismo de un libro que acaba de publicar Emma Ashford? First among equals, primero entre los iguales. La dinámica del ascenso actual de China permite opinar que ese primer lugar que algunos suponen que hoy tiene Estados Unidos, apoyado sobre todo por su poder militar, pero ya no por el económico y científico, puede cambiar y que el futuro de largo plazo del sistema mundial ya no será realmente de una nueva bipolaridad similar a la que existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, sino de una multipolaridad compleja y no exenta de peligros. El primer peligro de la evolución política del sistema mundial de hoy ya es evidente. Trump y los suyos se están negando a aceptar la realidad y siguen empeñados en actuar como si Estados Unidos mantuviera la capacidad de imponerse sobre el resto del mundo. El caso de la agresividad de Washington frente a Venezuela, por ejemplo, es un aviso de que la insistencia norteamericana de actuar como director de un mundo que ya no es uno que pueda comandar, puede desembocar en algún tipo de crisis. Esperemos que no, esperemos que las cosas salgan mejor que en el pasado. Muchas gracias por su atención.